Y obviamente los recubrimientos tenemos que saber, por ejemplo, cómo es que es la forma en cómo estos protegen, ¿no? A nuestro sustrato, ¿no? ¿Cuáles son sus mecanismos de protección? Para esto, eh, los recubrimientos tienen tres formas, existen solamente tres formas en las cuales un recubrimiento puede proteger, ya sea por método de inhibición, por método barrera o por método de sacrificio, ¿no? Vamos a ver los tres métodos de protección. Por ejemplo, en el método de protección con inhibición, esta forma de protección es prácticamente el recubrimiento dentro de su formulación. Tiene justamente, propiamente tal como lo dice su nombre, inhibición, tiene dentro de su composición inhibidores de corrosión, ¿no? Estos inhibidores, ¿qué es lo que van a hacer? Lo que hacen estos inhibidores es prácticamente aislar la parte catódica de la parte anódica del acero. Tratan de ser, digamos, la barrera entre estos dos componentes. Y lo que hace es prácticamente también reaccionan con los electrolitos que puedan tratar de ingresar sobre la película de pintura, ¿no? Hace una especie de secuestrar. Estos componentes reaccionan y se depositan en la superficie. Lo que nosotros llamamos como secuestrantes en algunos casos, ¿no? Entonces, esto es lo que hacen los inhibidores de corrosión, ¿no? Tratan de bloquear los componentes que puedan ocasionar la reacción, ¿no? Como puede ser el oxígeno o el agua, los hidroxilos, ¿no? En ese sentido. Entonces, esto lo que hace es bloquear de tal manera que eviten que se forme la pila galvánica y por ende se genere el fenómeno de corrosión. El método de protección barrera. Este es el método, prácticamente todos los recubrimientos cumplen con este tipo, con esta forma de protección, ¿no? Y tal como su nombre lo indica, es justamente consiste en qué cosa, en qué, en generarse una barrera entre el acero, la parte que yo quiero proteger, con el medio ambiente en el cual va a estar expuesto, ¿no? Ya sea agua, oxígeno, dependiendo, ¿no? De todo. Entonces, lo que hace es prácticamente impide, impedir no es la palabra, porque al final siempre van a, el oxígeno, el agua siempre van a ingresar, ¿no? Para comentarles, los recubrimientos, así como ustedes lo ven, los productos no son 100% impermeables. Microscópicamente uno lo ve y prácticamente el producto es permeable, ¿no? Pero lo que hace es que al generar una barrera entre el acero, lo que hace es que el oxígeno demore más en poder llegar al acero a lo que sería si es que no tuviera esta barrera, ¿no? El camino que va a seguir el oxígeno, si el oxígeno si no estuviese el acero, llega directamente, o el agua, por decirlo así, con esta barrera lo que va a hacer es que choque y su velocidad de avance sea mucho más lento a lo que sería si es que no tuviese nada de recubrimiento, ¿no? De una barrera. Entonces, eso hace que la velocidad de corrosión sea mucho más lento, obviamente, ¿no? Ya que el oxígeno no va a llegar con mayor facilidad hacia nuestra estructura, ¿no? Y ahora también inclusive hay recubrimientos que se les adiciona, como mencionábamos, unos aditivos, se les adiciona algunos componentes más para que esta velocidad, este oxígeno ya no demore más de lo que estuviese simplemente un recubrimiento simple, ¿no? A veces se le echa, por ejemplo, un componente de hierro micacio, que son como especie de laminillas microscópicas, ¿no? Que van a estar dentro de la película, ¿no? Al hacer unas laminillas muy delgadas, ¿no? Dentro del recubrimiento, pues el oxígeno va a tener su camino mucho más prolongado para poder llegar al acero, ¿no? Entonces, demora el tránsito va a ser mucho más largo de que si hubiera sido un recubrimiento simple, ¿no? Entonces, también existen ese tipo de recubrimientos barrera. Y por último, tenemos la protección por sacrificio, ¿no? Este es un recubrimiento muy especial, muy especializado. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. En la parte de estos recubrimientos, ¿qué hay de la parte de nanomateriales? Ah, muy buena pregunta. Ahora, últimamente, se ha avanzado bastante con el tema de la nanotecnología. Ahora hay recubrimientos que
se están diseñando. No tengo ahorita mucha información con referente a ese tema. Es una muy buena oportunidad para poder ahondar mucho más en ese tema, pero sí he leído noticias en las cuales ya hay laboratorios o empresas justamente dedicadas a la fabricación de recubrimientos que ya han desarrollado algunos productos y están haciendo las pruebas respectivas, ¿no? Ya con nanotecnología, ¿no? Eh, Hay recubrimientos del tipo autonivelantes, inclusive, que ya no necesitas, como dicen, ¿no? Como su propio nombre dice, se autonivelan, simplemente se aplican y conforme pasa el tiempo se van nivelando por ellos mismos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esa es una forma. Eh, pero hay mucho más, ¿no? Ahorita, como le digo, en el tema de nanotecnología no tengo mucha información, pero sí, pero es una muy buena oportunidad para poder investigar más del tema y en una otra oportunidad pues traerle las nuevas novedades con referente a esa nanotecnología. Pero ya, sí, en el tema de recubrimientos ya hay un avance con referente a esto, ¿no? Bueno, habíamos quedado con protección de sacrificio, ¿no? Justamente en esta parte se basa en, eh, en el principio de la protección catódica. Este principio, ¿en qué consiste? En que justamente va a haber un producto, en el tema de protección catódica, el concepto es, tengo mi material A y tengo que quiero proteger. Para ello tengo un material B que se va a sacrificar, ¿no? O sea, se va a oxidar para poder proteger al material A. Con ese mismo principio se crea esta forma de protección que justamente consiste en un recubrimiento que dentro de su composición tiene polvo de zinc, ¿no? Este polvo de zinc que está dentro de la composición del recubrimiento, cuando haya una falla, ¿no? Una grieta, digamos, en mi película de pintura, como lo vemos acá, donde ya hay contacto directo del medio ambiente con el acero, pues obviamente el acero no se va a oxidar, sino más bien el zinc, el polvo de zinc que está dentro de mi recubrimiento, se va a sacrificar, ¿no? Oxidándose este zinc para evitar de que el acero sea el que se oxide, ¿no? Entonces aquí cuando uno lo ve con el tiempo, se empieza a ver que se forman pequeños, un óxido, como un polvo blanco, una capa blanca, ¿no? Eso es porque es el zinc que se está oxidando y que se está oxidando para proteger al acero que yo quiero cuidar, ¿no? En ese sentido.